A lo largo de la historia, desde los primeros tiempos de la humanidad hasta la Revolución Industrial, hemos sido testigos de un crecimiento gradual de la población mundial. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos presenciado cambios sorprendentes en la dinámica demográfica global. En primer lugar, hemos experimentado un crecimiento exponencial de la población mundial. Este crecimiento se ha debido en gran medida a la mejora de las condiciones sanitarias y a la revolución agrícola. Los avances en la medicina, la disponibilidad de alimentos y el acceso a mejores sistemas de saneamiento han contribuido a un aumento significativo en la población. Además, la transición demográfica ha llevado a una disminución de las tasas de natalidad y mortalidad. A medida que las sociedades han experimentado un desarrollo económico y social, las tasas de natalidad han tendido a disminuir. Esto se debe a una variedad de factores, como el acceso generalizado a la educación, la urbanización, el acceso a métodos anticonceptivos y el cambio en las normas culturales en relación con la familia y la crianza de los hijos. Por otro lado, gracias a los avances médicos y la mejora de las condiciones de vida, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Las enfermedades antes mortales ahora se pueden tratar y prevenir, lo que ha llevado a un aumento en la longevidad de la población. Esto ha generado un cambio en la estructura de edad de la población, con un aumento en la proporción de personas mayores. La disminución de las tasas de natalidad es un fenómeno global que presenta desafíos significativos. Examinemos las causas y las implicaciones de esta tendencia demográfica. En primer lugar, los factores socioeconómicos desempeñan un papel clave en la decisión de tener hijos. Los aumentos en los costos de crianza, como la educación, la atención médica y la vivienda, han llevado a que muchas parejas posterguen o limiten su reproducción. La búsqueda de una mayor estabilidad económica y la preocupación por proporcionar un nivel de vida adecuado a los hijos son consideraciones importantes en la toma de decisiones sobre la familia. Además, los cambios en las normas y valores culturales han influido en la disminución de las tasas de natalidad. En muchas sociedades, ha habido una transición de la estructura familiar extendida a la familia nuclear, lo que implica tener menos hijos. Además, la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral ha llevado a una reevaluación de los roles tradicionales de género y ha llevado a que muchas parejas decidan tener menos hijos o retrasar la maternidad debido a las demandas profesionales. Las implicaciones económicas a largo plazo de la disminución de las tasas de natalidad son significativas. Una baja tasa de natalidad puede conducir a una escasez de mano de obra en muchos sectores de la economía. Esto puede afectar negativamente el crecimiento económico, la productividad y la competitividad de un país. Además, una menor cantidad de trabajadores en relación con la población en edad de jubilación ejerce presión sobre los sistemas de pensiones y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Es importante destacar que la disminución de las tasas de natalidad también tiene implicaciones sociales. Los cambios en la estructura de edad de la población, con un mayor porcentaje de personas mayores, plantean desafíos en términos de atención médica, cuidado a largo plazo y apoyo social para los ancianos. Además, puede haber cambios en la dinámica social y en la distribución de la carga de cuidado entre generaciones. El envejecimiento de la población es un fenómeno global que tiene importantes consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad. Veamos algunas de las implicaciones y desafíos asociados con este fenómeno. En primer lugar, el envejecimiento de la población plantea desafíos en el ámbito de la atención sanitaria. A medida que más personas alcanzan edades avanzadas, se requiere una mayor atención médica y cuidado a largo plazo. Esto puede ejercer presión sobre los sistemas de salud, tanto en términos de capacidad como de recursos financieros. Además, las enfermedades crónicas y las condiciones relacionadas con la edad, como demencia o discapacidad, se vuelven más frecuentes, lo que implica la necesidad de servicios especializados y de cuidado personalizado. Otro aspecto afectado por el envejecimiento de la población es el sistema de seguridad social. Con una proporción cada vez mayor de personas mayores en relación con la población activa, los sistemas de pensiones y seguridad social pueden enfrentar desafíos financieros. La sostenibilidad de estos sistemas requiere una planificación adecuada y ajustes para garantizar que puedan cumplir con las necesidades de una población envejecida. Asimismo, el envejecimiento de la población también tiene implicaciones en la planificación urbana y en la infraestructura. Se requiere adaptar las ciudades y los espacios públicos para hacerlos accesibles y amigables para las personas mayores. Esto implica considerar aspectos como el transporte, las viviendas adaptadas, la accesibilidad a los servicios y la creación de entornos seguros y propicios para el envejecimiento activo.
La carga económica del cuidado de una población envejecida también recae tanto en los gobiernos como en las familias. Los costos asociados con el cuidado de las personas mayores, ya sea en términos de atención médica, cuidado a largo plazo o apoyo en el hogar, pueden ser significativos. Esto puede afectar la economía familiar y requerir políticas y programas que brinden apoyo y alivio a las familias que asumen esta responsabilidad. En cuanto a la dinámica laboral, el envejecimiento de la población requiere adaptar las políticas laborales para aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de los trabajadores mayores. Promover una mayor inclusión y participación de los trabajadores mayores puede ser beneficioso tanto para la economía como para la sociedad en general, ya que pueden aportar habilidades y perspectivas valiosas. Los cambios demográficos, como la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, tienen implicaciones económicas y sociales significativas. Veamos algunas de estas implicaciones. Escasez de mano de obra. Con una disminución de la tasa de natalidad, se reduce la cantidad de personas en edad de trabajar. Esto puede llevar a una escasez de mano de obra en diferentes sectores de la economía, como la industria, la salud y la agricultura. La falta de trabajadores puede limitar el crecimiento económico y afectar la productividad de las empresas. Desafíos económicos. El envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de natalidad plantean desafíos económicos, especialmente en relación con los sistemas de pensiones. Con una proporción cada vez mayor de personas mayores en relación con la población activa, los sistemas de pensiones pueden estar sobrecargados y enfrentar dificultades para mantener el nivel de beneficios. Además, la falta de trabajadores jóvenes puede obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo. Equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Los cambios demográficos también tienen implicaciones en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Con más mujeres ingresando a la fuerza laboral y las nuevas expectativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las políticas laborales y las prácticas empresariales deben adaptarse para satisfacer las necesidades cambiantes de los trabajadores. Esto puede incluir la implementación de horarios flexibles, políticas de licencia parental y oportunidades de trabajo remoto. Cambios en la estructura familiar. Los cambios demográficos también están relacionados con cambios en la estructura familiar. Con la disminución de las tasas de natalidad y una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, se ha producido una transición de la familia extendida a la familia nuclear. Esto puede tener implicaciones sociales en términos de la dinámica familiar, el apoyo intergeneracional y las responsabilidades de cuidado. Ante los desafíos demográficos, los gobiernos y las sociedades están implementando respuestas políticas y soluciones innovadoras. A continuación, se presentan algunas de ellas. Políticas de incentivos para la maternidad. Los gobiernos están implementando políticas que buscan incentivar la maternidad, como subsidios económicos, licencias de maternidad remuneradas y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad. Estas medidas tienen como objetivo apoyar a las familias y fomentar la natalidad. Cambios en la edad de jubilación y fomento de la participación laboral de los mayores. Algunos países han realizado ajustes en la edad de jubilación, retrasándola para hacer frente al envejecimiento de la población. Además, se están implementando medidas para fomentar la participación laboral de los trabajadores mayores, como la flexibilización de los esquemas de jubilación, la capacitación y el reciclaje profesional. Apoyo a las familias trabajadoras. Las políticas laborales están evolucionando para brindar un mayor apoyo a las familias trabajadoras. Esto incluye la implementación de horarios flexibles, permisos parentales remunerados, acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, y políticas de conciliación laboral que permitan a los trabajadores equilibrar sus responsabilidades familiares y laborales. Inmigración como solución para la escasez de mano de obra. Ante la escasez de mano de obra, algunos países están recurriendo a la inmigración como una solución. Están implementando políticas que facilitan la migración laboral, atrayendo a trabajadores extranjeros calificados y promoviendo la integración de inmigrantes en la sociedad y la economía. Políticas de educación y formación. Es fundamental invertir en políticas de educación y formación que ayuden a adaptar las habilidades de la fuerza laboral a las necesidades cambiantes del mercado. Esto implica promover la educación continua, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la adquisición de habilidades relevantes para los empleos del futuro. Gracias por ver. Espero que esta información sobre el envejecimiento de la población y sus implicaciones te haya resultado útil y esclarecedora. Si deseas seguir recibiendo contenido relevante y estar al tanto de nuevas actualizaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones.
Así podrás estar al tanto de nuestras últimas publicaciones y no perderte ninguna información importante. Tu participación es fundamental para mantenernos conectados y seguir compartiendo conocimientos.